Seguimos ahondando en el conocimiento de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudate y exultate, que es alegraos y regocijaos. En este comentario de hoy vamos a detenernos en lo que el Papa nos propone del gran protocolo, que es el comentario a una de las bienaventuranzas: felices los misericordiosos. Entonces nos propone este Evangelio del capítulo 25 de San Mateo, del versículo 31 al 46, en el que Jesús nos dice esas palabras tan hermosas que, dice él, son las que vamos a escuchar el día del juicio final, que es: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, me hospedaron, enfermo, me visitaron, etc. Esto lo hacemos por fidelidad al Maestro, porque lo queremos reconocer en los rostros en los que Él mismo se quiso manifestar. Porque en el Evangelio Jesús dice: a mí me lo hiciste. ¿Cuándo? Le preguntan. ¿Cuándo? Cada vez que lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Entonces, por fidelidad a Él y por la contundencia de sus palabras, pues nos vamos a detener a reflexionar un momento en esta palabra que dice el Papa, que no puede menos de proponernos a los cristianos para que conozcamos y sepamos cuál es realmente la santidad a la que estamos llamados, que no es otra cosa que el seguimiento de Jesús. Dice el Papa que no es poner los ojos en blanco y estar alabaré todo el día, sino que es este conocimiento de Jesús y seguimiento de Jesús. Vamos a detenernos un poco. El Papa se detiene en las ideologías que mutilan el Evangelio. Por ejemplo, cuando queremos separar la acción evangélica de nuestra relación con el Señor, de nuestro trato con Él, trato amistoso, trato fraterno, trato de conocimiento de Él. El Papa dice que estas ideologías se vuelven, al final esa ayuda termina siendo como una ONG, donde no se produce ese encuentro con la persona a la que nosotros queremos ayudar, donde no reconocemos en esa persona ese rostro de Cristo que Él ha dicho: a mí me lo hicisteis, a mí me recibiste. También otro extremo de la ideología evangélica es cuando nos fijamos solo en una cierta moral, en unas ciertas prácticas religiosas, en estar, por ejemplo, cuando decidimos estamos a favor de la vida, del respeto a la vida del no nacido, y ahí empleamos fuerza y contundencia, pero descuidamos la vida de los ya nacidos y no nos preocupa tanto la vida de los niños que no reciben la educación, que no tienen un lugar donde desarrollarse, la vida de los enfermos y de los ancianos que no reciben cuidados y que sufren una eutanasia por esa falta de cuidados, y en fin, la vida de los emigrantes que no consideramos que salen de su tierra con la ilusión de conseguir un futuro mejor para ellos y para sus hijos, y cuando vienen acá pues no los recibimos como tales, sino que los recibimos como alguien que viene a quitarme algo. Y dice el Papa recuerda textos, pues por ejemplo de San Benito, cuando les decía a sus frailes que cuando llegue un forastero a la casa lo recibirás como al Señor, y lo entrarás en la casa y le darás hospedaje. Y también en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22-21, dice el Señor: si hay algún forastero entre ustedes, no abusarás de él y lo considerarás como a uno de los del propio pueblo, porque recuerda que tú también fuiste forastero. Entonces ya en el Antiguo Testamento se nos recordaba, y además el mismo Isaías nos recuerda también que cuando él dice: ¿qué ayuno es el que le agrada al Señor? ¿Cuál es el ayuno? Que es un texto que lo solemos leer el miércoles de ceniza o por ahí. ¿Cuál es el ayuno que le agrada al Señor? Y dice él: partir tu pan con el hambriento, dar hospedaje al que no tiene techo.
preocuparte de que esa persona pobre tenga amparo y tenga, dice, si haces eso, dice, tu luz brillará como una aurora. No es el texto literal, pero es así, ¿no? Entonces habla el Papa de eso, de esas ideologías. Y nos dice, entonces, después de eso, dice el Papa, ¿cuál es el culto que más agrada a Dios? ¿Qué culto es el que más le agrada? Y pensaríamos que para dar gloria a Dios, pues que lo que le agrada a Dios es el culto que hacemos en la iglesia, la alabanza, y dice él, claro, eso lo primero es Dios, ¿no? Tantas veces lo primero es Dios, dice, pero si de verdad buscamos el culto que más le agrada a Dios, es lo que de verdad le agrada del todo es cuando ayudamos a los demás. Cuando nuestra oración, dice el Papa, es preciosa, cuando a ella llevamos los esfuerzos por vivir una vida más fraterna. Y cuando lo que recibimos en esa oración, el don que recibimos, nos lleva a servir a los demás. Entonces esa oración es preciosa, pero no la oración que nos aísla o que nos hace superiores, o que no, esa no es la oración. Y él habla de las preguntas que se hacía Santo Tomás, decía Santo Tomás, el gran teólogo de la Edad Media, que todavía seguimos alimentándonos de él, y él decía pensando qué obras son las que más le agradan, qué acciones son las que más le agradan a Dios, y no dudaba en contestar la misericordia. Lo que más agrada a Dios es la misericordia, la compasión que tenemos con los pequeños, con los débiles, porque ese es el corazón del Evangelio, ese es el corazón del culto. La fuerza está en vivir según el Evangelio. La fuerza que tiene este texto es que nos refleja lo que el Señor llevaba en su corazón, y entonces dice el Papa que no tenemos que rebajar estas palabras, que no tenemos que interpretarlas, sino que tenemos que vivirlas pues tal como las dijo el Señor. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, fui forastero y tú siempre estabas allí. Tú siempre te dabas cuenta de que yo tenía hambre, de que yo no tenía vestido, de que yo era forastero, tú siempre estabas allí. Eso es precioso, eso es precioso, eso es el corazón del Evangelio. Y el Papa dice que nos exhorta a practicarlo y que nos exhorta a que leamos varias veces, bastantes veces, las bienaventuranzas y este texto de este protocolo, de qué nos van a examinar. Y realmente de eso es de lo que nos examinan. Nos examinan también nuestros vecinos y nos examinan nuestros hijos si somos padres. ¿De qué examina un hijo a su padre? De que tuvo hambre y le dio de comer y estaba siempre allí. ¿Y de qué examina un hijo a su padre? De que tuvo sed, de que tuvo necesidad y su padre estaba allá, no pasaba de él. ¿Y cuándo condena un hijo a su padre? No, hombre, no, mi padre jamás se preocupó de mí. Mi padre ni se volteó a mirarme. Entonces, el examen ese final es el examen que hacen de nosotros. Y dice Jesús, pónganse a la luz de ese final, miren de qué van a ser examinados y enderecen su vida, conduzcan su vida según este protocolo, Si son padres, no pasen de la necesidad de su hijo, de que no tiene vestido, de que no tiene calzado, de que no tiene para ir a la escuela, de que no pasen de eso, ocúpense de eso. Y dice el Papa que si leemos esto y lo reflexionamos, que nos hará bien. Y ahí termina ese capítulo tercero de la Gaudate y exultate, alegraos y exultar.